El apóstol Pablo, hablando de sembrar la palabra de Dios, escribió en 1 Corintios 3, 6 a 8. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Yo crecí en el campo con un papá agricultor y una mamá que siempre tenía su huerto de verduras en el verano. Yo recuerdo a mi papá preparando con su tractor el área en que mi mamá iba a plantar su huerto. Y recuerdo tiempos cuando no llovía mucho, que nosotros tuvimos que cargar agua a las plantas. Entonces, para mí era más fácil entender lo que Pablo estaba hablando en la iglesia de Corinto. Esos son mis 4 observaciones. Sembrar no siempre comienza con plantar la semilla. Número 2, el que siembra no siempre es quien cosecha. Número 3, la cosecha demora y el que siembra y riega no decide la cosecha. Número 4, la cosecha generalmente es el fruto de la labor de muchas personas. Bienvenidos al podcast de Editorial Sembrando, Llamados a Sembrar, un espacio que busca animarte en el camino de la enseñanza y brindarte herramientas útiles para potenciar tu ministerio de niños. Hola, mi nombre es Gloria Joplin de Williams. El tema de este podcast es una iglesia que se une para sembrar. Cuando mi esposo Oliver y yo llegamos como misioneros a Lima hace 52 años, llegamos con el propósito de plantar iglesias, y eso lo hicimos. Pero también trabajábamos en el Seminario Bíblico Bautista de Lima en la Panamericana Norte, ayudando a entrenar personas para el ministerio. Por 45 años, él era el rector del seminario y yo dictaba clases, principalmente en el área de ministerio con niños. Enseñar y preparar obreros ha sido mi pasión. En los 58 años que mi esposo y yo hemos estado plantando iglesias y sirviendo a Dios en el seminario, yo he escuchado a alguien decir, los niños de hoy son la iglesia del futuro, implicando que solo cuando son adultos serán parte importante de la iglesia. Y yo discrepo. Los niños, la próxima generación, deben ser una parte importante de la iglesia hoy, ahora, porque Jesús dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no los impedáis. El evangelio es para todos. Sabemos que cuando son niños es el tiempo en su vida que se debe empezar a llenar sus corazones con la palabra de Dios, de enseñarles quién es Dios y quién es Jesús, y llevarlos a entender cómo pueden tener una relación personal con Él. No se debe pensar que es más fácil o mejor esperar que sean adultos, porque no es así. En la introducción dije que tengo 4 observaciones acerca de sembrar, plantar la palabra. Quiero darle unos ejemplos o experiencias más cerca de nosotros que demuestran la verdad de estas observaciones tomadas de las palabras en 1 Corintios 3, 6 a 8. Primero, sembrar no siempre empieza con plantar la semilla. 2, el que siembra muchas veces no es quien cosecha. Cuando era niña, vivíamos un poco alejados de la ciudad
y la iglesia también. Siempre tuvimos un carro. Mi mamá siempre llevaba a mi hermana y yo a la iglesia en este carro. Poco antes de cumplir 12 años, llegó un pastor a nuestra iglesia que era ganador de almas. Casi todos los domingos, en uno u otro momento, él repetía Lucas 14:23. Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Mi mamá lo tomó como reto y empezó a buscar personas para llevar con nosotros a la iglesia, y ella lo hacía durante años. Casi nunca llegábamos a la iglesia sin personas en el carro con nosotros. Mi mamá ha testificado a la mayor parte de estas personas, pero no todos, porque algunos de ellos eran niños pequeños acompañando a sus hermanos mayores. Aunque ella era maestra de escuela dominical, la mayoría de las personas no eran alumnos en su clase, pero yo creo que mi mamá estaba preparando la tierra para que otra persona siembra la palabra de Dios en sus corazones de sus invitados. Y aquí quiero mencionar las observaciones 3 y 4. Tercera, la cosecha demora. A veces un corto tiempo, a veces mucho tiempo. Y la cuarta, la cosecha generalmente es el fruto de la labor de muchas personas. Muchas de las personas que mi mamá llevó a la iglesia recibieron a Cristo en ese momento, pero no era raro que años más tarde, al encontrarse con algunas de estas personas, que ella escuchase testimonios de que habían recibido a Cristo tiempo después. Y ellos decían, gracias por llevarme a la iglesia, donde empecé a entender que Cristo murió por mí. Cuando llegamos al Perú, hace 52 años, conocíamos a una maestra de escuela dominical en una iglesia con una asistencia de unas 200 personas. La mayoría de las clases de escuela dominical de esta iglesia tenía un promedio de entre 15 y 20 niños o jóvenes, pero la clase de ella siempre oscilaba entre 30 y 40 niños, porque ella visitaba durante la semana, todas las semanas, buscando a los niños para llevar a la iglesia. Ella tenía que estar en su aula en la iglesia temprano los domingos de la mañana, esperando la llegada de sus alumnos. Entonces no podía ir a recoger a los niños que había invitado y acompañarlos a la iglesia. La solución de ella fue buscar a jóvenes y señoritas para ir domingos en la mañana a buscar a los niños y acompañarlos caminando a la iglesia. Esta hermana adulta, con un grupo de jóvenes y señoritas, fueron responsables de llevar cientos de niños a esta iglesia, donde los maestros pudieron sembrar la palabra de Dios en sus corazones. ¿Se da cuenta de cuántas personas diferentes estaban involucrados en este proceso? En Estados Unidos, en la iglesia donde crecía mi esposo hace 50 años, igual como en muchas iglesias, hubo ministerio de buses. La iglesia compraba buses usados para recoger a personas que querían ir a la iglesia, pero no tenían transporte. Consistía en formar equipos, uno que manejaba el bus, más unos 2 ayudantes. Los sábados visitaron rutas asignados invitando a las personas y luego regresaron el domingo en la mañana para recoger las personas que habían indicado que querían ir y luego regresarlos a su casa. Era un ministerio que consumía horas de su tiempo los fines de semana,
pero lo hacía con ganas. Los cultos de domingos fueron de 2 horas en esta iglesia. 1 hora de escuela dominical y luego música y prédica en la sala principal en la segunda hora. No hubo iglesia infantil en aquel entonces. Cuando terminó la hora de escuela dominical, los niños fueron a la sala principal y se sentaron con sus padres. Los niños de los buses se sentaron en las primeras filas de la sala durante ese tiempo. Y hubo un grupo de hermanas y hermanos de la iglesia que siempre se sentaron en medio de ellos para ayudar a guardar orden. Sin embargo, a través de los años, estos adultos llegaron a ser personas muy importantes en las vidas de estos niños. Esas personas no eran maestros de escuela dominical, ni tampoco las personas que les habían traído a la iglesia en un bus, sino personas con el deseo de ver a los niños llegar a los pies del Señor. Nosotros sabemos que los niños aprenden mucho más observando que leyendo o escuchando. El amor, la reverencia a la palabra de Dios, la adoración a Dios, no son valores y actitudes que uno aprende leyendo, se aprenden observando. Aquellos hermanos fueron una parte importante del proceso de ayudar a formar actitudes de adoración a Dios, reverencia y amor hacia la iglesia y la palabra de Dios. Yo conozco personalmente algunos de esos niños de los buses. Todavía asisten a la iglesia, pero ahora llegan con sus hijos y sus nietos. Una iglesia se preocupó y se unió a evangelizar a los niños, y 50 años más tarde, este fruto permanece. En una iglesia en donde mi esposo era pastor, hubo buena cantidad de niños y jóvenes que asistían sin sus padres, y sabíamos que nadie estaba orando por estos niños. En la reunión de dama, pusimos los nombres de todos los niños y jóvenes que asistían sin sus padres escritos en 1 o 2 papelitos en una canasta. Las damas sacaron nombres de la canasta y prometieron orar por la salvación o el crecimiento espiritual de esta persona durante un mes. Y luego hicimos durante meses. Yo escogí estas ilustraciones para ayudarles a entender que todos pueden estar involucrados en sembrar la palabra de Dios, porque Dios ha llamado a todos a sembrar el evangelio. Yo sé que después de la pandemia ha sido difícil empezar de nuevo la escuela dominical en algunas iglesias. Pero el hecho de que no hay escuela dominical no quiere decir que no hay lugar por los niños en la iglesia. Eso nunca debe ser cierto. Usted puede tomar el ejemplo de estos hermanos y encargarse de los niños que usted lleva. Aunque parece que no van a entender la prédica, ellos entenderán que para usted ellos son importantes, que usted los ama porque Dios los ama y usted es responsable por sembrar la semilla. Lo bonito de los niños es que si ellos escuchan algo que no entienden, entonces no tienen miedo de preguntar. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno
será recompensado por su propio arduo trabajo. Lo importante ahora es que usted decide unirse en alguna manera con su iglesia y anima a otros a buscar una manera de unirse y formar parte de un equipo para ayudar a esta próxima generación a ser evangelizado y encaminado a ser adoradores de Dios que saben adorar verdaderamente a Dios y disfrutar de Él. ¿Has escuchado? Llamados a sembrar. Para más recursos y o adquirir nuestros materiales de enseñanza, visita nuestras redes sociales. Encuéntranos como Editorial Sembrando, por una generación que conoce, adora y disfruta a Dios.